Ok, vale, voy a hablar del teorema PAQB de Burnside y esta es la bibliografía básica del curso. Voy a empezar a escribir el teorema. Vale, tiene un enunciado muy sencillo. Lo probó Burnside en 1904. Resultado clásico que dice que un grupo finito cuyo orden es divisible por como máximo dos primos distintos es resoluble. Vale, entonces, ese es un resultado de teoría de grupos y lo que voy a empezar haciendo hoy es una introducción a grupos resolubles, el teorema y la estrategia de demostración. Ok, entonces para la primera parte, si queréis alguna referencia podéis mirar en Finite Cube Theory de Isaacs o en este libro de Navarro de un curso de álgebra que tenéis todo lo que necesitáis. Vale, yo asumo que sabéis lo que es un grupo resoluble, pero no lo sé porque depende de cómo deis estructuras, si habéis dado Galois. Así que en principio, para las personas que hayan dado estructuras y Galois, la primera parte va a ser muy sencilla, no voy a decir nada nuevo. Vale, después, ¿cómo vamos a probar este resultado? Es usando teoría de caracteres, teoría de representaciones y caracteres. Entonces, una vez que la teoría está desarrollada, la prueba del teorema es corta y usa teoría de caracteres estándar. Pero como asumo que no estáis familiarizados con ella, la segunda parte del curso va a ser desarrollar la teoría de representaciones y de caracteres necesaria. Y para eso vamos a seguir sobre todo este libro de Jean-Pierre Serre, Linear Representation of Finite. También vamos a usar un poco el libro de Isaac, Character Theory of Finite Groups en esta parte. Y después va a haber una tercera parte del curso en que vemos el teorema de Burnside y tendremos que trabajar con enteros algebraicos y caracteres, ¿vale? Vamos a ver que los valores de los caracteres en enteros algebraicos, vamos a aplicar un poco de Galois y demás. Entonces, para esa parte, para la parte de enteros algebraicos, vamos a usar James Lieber y también Isaacs, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que vamos a usar en el curso. Vale, entonces empiezo con la introducción a grupos resolubles. Vale, primero, si tengo G, vale, para mí G siempre va a ser un grupo finito. Vale, de esta forma denoto el orden de G, ¿vale? Que es el número de elementos de G. Entonces, un subgrupo N de G es normal. ¿Vale? Escribimos de esta manera con un triangulito. Si para todo G de G, ¿vale? Cuando conjugo N, este conjunto está definido de esta manera. Lo dejo igual. Vale, entonces, la notación n a la g es... Vale, esto significa el producto G menos 1 por N por G. Vale. Vale, entonces, si tenemos un subgrupo normal
de G, ¿vale? Entonces, G actúa sobre N como automorfismos del grupo de N, ¿vale? De la forma que la acción más I, cada elemento de G, le asignamos el automorfismo que manda cada elemento de N a N conjugado. Vale, después, otras cosas que voy a usar en un diagrama puedo indicar que N es normal así. ¿Vale? Con dos rayitas. Normalmente un subgrupo le indicaré si H es un subgrupo. Lo escribo así. Y si quiero indicar que es normal, pongo dos rayitas, por ejemplo. Tampoco lo vamos a usar muchísimo, pero... Vale, también si N es un subgrupo normal, entonces el conjunto de coclases a izquierda en este caso tiene estructura de grupo. Vale, ese es el grupo cociente. Ok. Entonces, ejemplos. Pues el grupo trivial siempre es un subgrupo normal de G. ¿Vale? Esta es la notación que vamos a usar para el grupo trivial. Después tenemos que G también es normal en G. Y esos son los subgrupos normales impropios de G, ¿vale? Entonces también decimos que este subgrupo normal es propio y no es ni el trivial ni el total. Después, otro ejemplo de subgrupo normal. Pues si cojo el grupo generado por la permutación 1, 2, 3 en el grupo simétrico actuando sobre tres símbolos. ¿Vale? En este caso, símbolos 1, 2 y 3. Ese es un subgrupo normal. Vale a recordar que la conjugación en S3 simplemente, cuando conjugo por un elemento, simplemente aplico la permutación a estos tres números. Tampoco lo necesitamos, pero bueno. Mientras que este subgrupo, ¿vale? No es normal. Vale, en este caso tenemos que, si conjugo por la permutación 2-3, esto es 1-3, que no pertenece al generado por un 2, ¿vale? Que es un grupo cíclico de un 2, sería un 2 y la identidad. Ok, entonces, vale, en un diagrama esto, tampoco voy a usar tantos diagramas, pero bueno, pues por si uso alguno. Se representa de esta manera. En este caso tenemos este grupo que es normal, ¿vale? Después tenemos este grupo que no es normal, pero que resulta que yo puedo hacer el producto en este grupo y me da todo ese 3. Eso lo indicamos de esta manera. También resulta que si yo hago la intersección de estos dos subgrupos, ¿vale? Como tienen orden coprimo, pues es el grupo trivial. Entonces esto indica que, vale, S3 es el producto de estos dos subgrupos y esto otro indica que esta intersección es trivial. Normalmente en diagramas, pues cuando dos líneas se unen es el producto, cuando ese producto de subgrupos existe, y las intersecciones por abajo de líneas son la intersección de subgrupos. Ok, vale, entonces... Una pregunta. ¿Producto directo te refieres o...? No, eso es un producto simplemente de grupos.
Perdón. En sentido, esto es un conjunto cuyos elementos son todos los productos que puedes formar. Bueno. De hecho, esto es un producto semidirecto. Cuando se cumple que tienes un subgrupo normal, un subgrupo que lo complementa quiere decir que el producto es todo el grupo y la intersección es 1, esto es lo que se llama un producto semidirecto. En este caso tenemos que la acción por conjugación de este subgrupo, bueno, pues decía una acción sobre este que es normal y entonces es semidirecto con respecto a esa acción. Para que fuera un producto directo necesitaríamos que este subgrupo fuera normal. Cuando tienes un grupo que es producto de dos subgrupos normales cuya intersección es trivial, ese grupo es isomorfo al producto directo. Vale. Vale, definición. Decimos que es simple si no tiene subgrupos normales propios. Veamos ejemplos. Pues acabamos de ver que S3 no es simple. Muchos resultados de estos resultados de teoría de grupos normales, cocientes, productos indirectos, directos y demás, yo estoy entendiendo que sois familiares, ¿sabes? Os resultan familiares. Si no, tampoco vamos a utilizar tantos. Podéis mirar el libro de Gabriel Navarro, de un curso de álgebra. Está todo muy explicado, muy sencillo, justo lo que uno necesita. También acciones, un poco de acciones y demás. No, porque supongo que habéis visto todos un poco de silo, de acciones. Vale. Ok, entonces, ejemplos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es un grupo que es abeliano y que es simple a la vez, ¿vale? Entonces, supongamos que G es abeliano. Vale, ¿qué significa esto? Eso significa que todos los elementos de G conmutan entre sí, ¿vale? Hay una característica importante de los grupos abelianos, ¿vale? Que es directa a partir de la definición, es que si tenemos un subgrupo de G, ese subgrupo es normal, ¿vale? Todos los subgrupos de un grupo abeliano son normales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si G es abeliano, G es simple, y solo si G tiene orden un primo. Entonces, eso quiere decir que G es isomorfo a un grupo cíclico de orden P. ¿Pero esto cómo se ve? Bueno, pues como tengo que G es abeliano, todo subgrupo va a ser normal. Entonces yo ahora, si cojo un primo que divida el orden de G, ¿vale? Si G no es trivial, pongamos que es simple, pongamos que para ser simple tiene que ser no trivial, ¿vale? Entonces, no es trivial, yo cojo algún primo que divida su orden. Entonces, por el teorema de Cauchy, existe algún elemento en G cuyo orden es exactamente P. Entonces, ahora tengo que el subgrupo generado por este elemento no es trivial y es un subgrupo de G. Entonces, G tiene que ser exactamente el generado por ese elemento de orden P, que es, por lo tanto, tiene orden P. Vale, entonces,
¿Qué pasa? Yo tengo un grupo, ¿no? Yo tengo un grupo. Si no tiene subgrupos normales propios, es simple. Ahora, si G, no trivial, ¿vale? Si G no es simple, entonces puedo escoger un subgrupo propio, normal, tal que es normal maximal, ¿vale? Puedo escoger normal maximal. Esto quiere decir que entre M y G no hay subgrupos normales distintos de M o G. ¿Vale? Esto tiene una decisión que tiene sentido porque si yo cojo los subgrupos normales y los multiplico, el producto sigue siendo normal. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que por el teorema de correspondencia, el grupo cociente es simple. ¿Vale? El teorema de correspondencia nos dice que los subgrupos normales de este cociente tienen que ser subgrupos normales de G que contienen a M. Entonces, por tanto, con esta elección, este cociente no tiene, es simple, no tiene subgrupos normales propios. Vale, entonces, repitiendo este proceso, un número finito de pasos, podemos construir una serie, una serie de subgrupos subnormales, pero bueno, está bien. Pero voy a escribirlo mejor en vez de escribir esa palabra. Entonces, repitiendo esto, dado G un grupo finito, podemos construir una serie, ¿vale? Que va desde el grupo trivial hasta G, que cumple dos cosas, ¿vale? Que cada nj-1 es normal en nj, ¿vale? Cada subgrupo de la serie es normal en el siguiente. Y estos cocientes son simples. Vale, esto es
Y este cociente tiene orden 2, o sea que este cociente es un cíclico de orden 2. ¿Vale? Es una serie de composición para S3 y vemos que los factores de composición de S3 son C2 y C3. ¿Vale? Si, por ejemplo, cogiéramos el cíclico, para ser más concreto, el grupo cíclico de orden 6, se descompone como producto directo de C2 y C3. ¿Vale? Este grupo es abeliano, este grupo no es abeliano. Tienen los mismos factores de composición. Pregunta. La notación de los diagramas, de abajo a arriba, el de abajo es su grupo del de arriba. ¿O? Sí, sí. Porque nunca había visto estos diagramas de grupos. Tampoco los vamos a utilizar muchísimo, Vale. pero sí, esto quiere decir, lo podríamos poner así también. Vale, pero bueno, siempre sueles poner el trivial después. Trivial, que es su grupo de aquí, también es su grupo de aquí. Bueno. Tampoco los vamos a... O sea, en realidad, la única parte en la que vamos a hacer teoría de grupos... Bueno, va a haber un poco de teoría de grupos después, pero la única parte en la que van a aparecer diagramas es esta introducción, en realidad. Pregúntame todo lo que necesites. Vale. Vale, entonces... los factores de composición dado un conjunto de factores de composición, vemos que no existe un grupo único, no caracteriza al grupo, no existe un único grupo que los tenga. Y después tenemos que los factores de composición de grupos abelianos son cíclicos de orden primo, pero que no todos los grupos cuyos factores de composición son cíclicos de orden primo van a ser abelianos. Pero esos grupos son lo que se llaman grupos resolubles. Vale, un grupo finito se dice resoluble si sus factores de composición son cíclicos de orden primo. Vale, esta no es la definición usual de grupo resoluble, pero es equivalente a la que podéis estar más acostumbrados, y es que G admite una serie normal normal, todos los subgrupos de la serie van a ser normales en el grupo ambiente G. ¿Vale? Todos los grupos van a ser normales en G con cocientes abelianos, ¿vale? De modo que todos estos cocientes son abelianos. Vale, una serie normal de este tipo se puede refinar a una serie de composición con factores cíclicos. Entonces hemos visto Esos cocientes no son necesariamente simples. En la... ¿Perdón? Esos cocientes no son simples. no son necesariamente simples. No. Vale. Exacto. Hay otra definición más, que es que la serie derivada alcanza el 1. Pero bueno, de derivados hablaremos después. Vale, entonces, ejemplos. Bueno, pues hemos visto que S3 es resoluble, ¿vale? Los grupos abelianos son resolubles.
S3 es resoluble, podéis ver también que, esto lo podéis ver vosotros, S4 es resoluble también. Podéis buscar o bien una serie normal con cocientes abelianos o podéis buscar una serie de composición directamente. Después tenemos, por ejemplo, el grupo alternado de permutaciones pares sobre 5 elementos, es un grupo simple no abeliano. ¿Vale? Y por tanto no es resoluble. Vale, en particular también, pues, el grupo simétrico sobre 5 símbolos no es resoluble, pues porque tiene un factor de composición que es A5. Vale. Entonces, ¿de dónde surgen los grupos resolubles? Bueno, la definición aparece ya en los trabajos de Galois, ¿vale? Si alguno ha cursado teoría de Galois, el gran teorema de Galois le dice que si tenemos un polinomio racional de grado positivo, entonces este polinomio es resoluble por radicales. Vale. Resoluble por radicales básicamente quiere decir que las raíces de este polinomio tienen una forma especial. O sea, del mismo modo que existe una fórmula para la ecuación de grado 2, pues que existe, más o menos que existe una fórmula también para hallar las raíces. Este polinomio resuelve por radicales si solo si el grupo de Galois asociado al polinomio, ¿vale? Que es el grupo de Galois definido por la extensión QF. QF es el cuerpo de extinción de F. No voy a entrar en eso, pero simplemente tienes un polinomio, define un cierto grupo, ¿vale? Que es el grupo de Galois asociado a ese polinomio. Entonces, podemos encontrar una fórmula bonita con propiedades aritméticas interesantes para las raíces del polinomio si solo si el grupo asociado es resoluble. Entonces, los grupos resolubles aparecen, Galois de forma indirecta definió lo que era un subgrupo normal, definió lo que era un subgrupo simple, también grupos resolubles. Y de algún modo, por lo que hemos visto, los grupos resolubles y los grupos simples no se llevan bien. Vale. Si tú eres un grupo resoluble y eres simple, solo puede ser un cíclico de orden primo. ¿Vale? Entonces, en general, cuando demos un criterio de resolubilidad de un grupo, estamos dando en general un criterio de no simplicidad. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, los grupos resolubles aparecen en este tipo de problemas, pero después también, como he comentado antes, los grupos simples son las constituyentes atómicas de los grupos. Entonces, el gran problema del siglo XX de la teoría de grupos era intentar encontrar y clasificar los grupos simples. Siguiente palabra, porque si no... Entonces, la idea era, problema, encontrar y clasificar todos los grupos finitos simples. Entonces, por un lado, había que intentar construir esos grupos simples. Y por otro lado, pues, demostrar que cualquier grupo simple que te pueda aparecer va a tener que estar, va a tener que caer en alguna de las categorías que has definido. Entonces, en ese sentido, para eso es importante tener criterios que nos garanticen que un grupo no va a ser simple. Entonces, por ejemplo, el teorema de Van Zijck que he borrado, básicamente nos está diciendo que no existen grupos simples cuyo orden sea divisible, simples no abelianos, cuyo orden sea divisible por solamente dos primos. ¿Vale? Es uno de esos criterios de no simplicidad. También Van Zijck observó que todos los grupos simples que se conocían en el momento, los simples no abelianos que se conocían en el momento,
tenían orden par y conjeturó que esto debía ser así en general, ¿vale? Que un grupo simple no abeliano tenía que tener siempre orden par. Y esto lo probaron Tate y Thompson en el 1963. De hecho, ellos probaron el correspondiente criterio de resolubilidad, que si tienes un grupo de orden impar es resoluble, ¿vale? Ese es el teorema de orden impar de Tate-Thompson y que fue uno de los motivos por los que a Thompson le dieron la medalla Fields o el premio Abel más tarde. Entonces, vale, esto era como un intermedio histórico, pero nosotros estamos interesados ahora en cómo son o qué grupos son resolubles. Pero mira, tienen una pregunta por aquí. ¿Qué? ¿S5 porque has dicho que no es resoluble? Mira, de hecho me viene bien. S5 no es resoluble porque A5 es un factor de composición. ¿Vale? Es un factor de composición y no tiene orden primo, ¿vale? Este grupo tiene orden 60. Vale, pero me viene bien esa pregunta porque se me había olvidado. Mencionar el resultado sobre grupos resolubles que vamos a utilizar realmente. Vale, tengo G, un grupo finito, ¿vale? Y N, un subgrupo normal. Entonces, G es resoluble si solo si N y el cociente de espesor N son resolubles. Vale, esto de nuevo no voy a entrar en demostrarlo, pero también lo podéis encontrar pues, en el libro de Navarro, en el capítulo 6. Pero bueno, de todas formas podéis intentar probarlo vosotros mismos con la definición sobre jugando con las series que puedes construir para n, para el cociente, las puedes como pegar, de algún modo, unir. Y aquí pues hay que hacer, de este lado a este hay que hacer un poco de intersección y teoremas de isomorfía. Vale, entonces, ¿qué grupos son resolubles? Bueno, hemos visto, lo he puesto por allí, los abelianos, S3, S4. Voy a dar más ejemplos, ahí tenemos unos cuantos, por ejemplo, los diédricos. ¿Vale? Los diédricos que son grupos, son las transformaciones que dejan invariante un polígono regular de n lados. Tienen una presentación de este tipo. ¿Vale? Por generadores de relaciones, dos generadores, uno tiene orden n, otro tiene orden 2 y el de orden 2 actúa invirtiendo el generador de orden n. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, si sois familiares con la teoría de grupos, que este grupo tiene un subgrupo normal de orden n, que es cíclico de orden n, con cociente cíclico de orden 2. Y si escribís el diagrama o no, bueno, podéis ver que este grupo, pues básicamente es un producto semidirecto de F generado por A y F generado por B. Vale, en este caso lo que vemos es que los factores de composición de este grupo, bueno, son C2, un cíclico de orden 2 y pues todos los cíclicos de orden primo que haya en CN. Vale, otra forma de verlo con este teorema es simplemente ver que este grupo es cíclico y por tanto abeliano, por tanto resoluble, y este cociente es cíclico de orden 2, por tanto abeliano, por tanto resoluble, son resolubles, y por el teorema quiere decir que es resoluble.
Si lo habéis visto, pues os sonará. También lo podéis hacer de nuevo, podéis intentar hacer los detalles o pensarlo. Después, quiero ver otra clase de grupos que son resolubles, ¿vale? Que son los grupos de orden potencia de primo. A ver, ¿aquí habéis dado todas estructuras? ¿Alguien no ha dado estructuras? O sea, habéis dado todas acciones, ecuación de clases. ¿Ecuación de clase qué es? Cuando tienes un grupo actuando sobre un conjunto, te dice cuál es el tamaño del conjunto. Es la suma de los tamaños de las órbitas. Creo que acción de grupos no es habitual darlo en el grado. Yo al menos no sabía que se daba en el grado, que se daba una base. Acciones no se dan en grado, algunos sí, otros no. Vale, pues te recomiendo que mires el libro de Navarro un poco. O sea, tampoco se tarda mucho, miras un poco lo que es una acción. Sí, sé lo que es, pero no sé. Vale. Mucho. Ok. Bien, vamos a ver un poco aquí. Sí. En la parte de representaciones vamos a estar trabajando todo el rato con acciones de grupos como grupos de matrices. Entonces es importante que, dependiendo de cómo os estéis. Vale, entonces, la clave para probar este resultado es que si tienes un grupo de orden potencia de un primo, ¿vale? Un p-grupo, entonces tu centro no es trivial. ¿Vale? El centro es el conjunto de elementos que conmutan con todo el resto de elementos del grupo. Entonces, como G actúa sobre sí mismo por conjugación, ¿vale? La ecuación de clases nos dice que el orden de G, ¿vale? Es la suma de los tamaños de las órbitas. Vale, pero ¿qué son las órbitas en este caso? Pues las órbitas son las clases de conjugación, ¿vale? Porque la órbita de un elemento es todos los elementos a los que llego a través de la acción, de algún modo. ¿Vale? Entonces esto es la clase de conjugación de un elemento X. Entonces, por el teorema de órbita estabilizador, esto es simple. El tamaño de esta órbita es el índice en G del estabilizador de este elemento, ¿vale? Que el estabilizador de este elemento no es más que todos los elementos que lo fijan. El centralizador del elemento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí pueden ocurrir dos cosas. Que o bien este centralizador es todo G, ¿vale? Que eso quiere decir que o bien este centralizador es todo G, esto quiere decir que X es un elemento central en el grupo, ¿vale? Todo conmuta con todo el resto de elementos. O bien P divide a este índice, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el orden de G, atendiendo a esto, va y resulta que es el orden del centro de G más P por algún número, ¿vale? Lo podemos escribir de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues como P divide al orden de G, pues necesariamente P va a dividir al orden del centro y por tanto el centro no es trivial. Nota de notación. En la órbita a la derecha, ¿qué pone? ¿Es una D o una CL? Perdón, eso es clase de conjugación. PL, Vale. de clase. Vale. Nada. Gracias. Vale, pues siempre voy súper lenta. Bueno, parece que voy rápido, pero voy lenta en realidad, con respecto a mi orden. Vale, entonces, en realidad, podéis fijaros que con esto ya está, ¿vale? Porque
para probar este resultado basta probar que si tenemos un grupo basta probar que si tienes un P-grupo que es simple, entonces este grupo tiene orden exactamente P. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues una vez que sabes que el centro es no trivial, ¿vale? Pues coges un elemento, entonces, como sabes que el centro es no trivial y es un subgrupo normal, entonces tienes que es abeliano. Y con eso en realidad ya está, ¿vale? Porque si tienes un grupo abeliano simple, tiene que tener potencia, tiene que tener orden primo, entonces tiene que tener orden P. Vale. Pues esto no lo voy a hacer, pero después está el clásico ejercicio en teoría de grupos, ¿vale? Que no voy a entrar en esto de Silo, que es pues probar que un grupo que tiene orden PQ, por ejemplo, no es simple, ¿vale? De hecho, voy a llevarlo más, probar que es resoluble. Utilizando un poco de teoría Silo, vas haciendo esas cosas. ¿Vale? De hecho, en los libros de teoría de grupos, pues siempre hay ejercicios de tipo, muestra que un grupo de orden P al cuadrado por Q es resoluble. Y tienes que hacer un poco de Silo, contar cuántos grupos hay, normalizadores y demás. Pero esas técnicas no son suficientes para probar el teorema de Van Zyl, que recordad decía que si tienes un grupo cuyo orden es P elevado a A por Q elevado a B. Vamos a ver cuál es la estrategia de demostración. Vamos a seguir. Recuerda el enunciado del teorema. Voy a escribir de una forma un poco más esquemática. Ahora tengo un grupo cuyo orden puede escribirse de esta manera, P y Q'. Entonces, P es resoluble. Vale, la estrategia ¿cuál va a ser? Vamos a reducir, probar esta cuestión a un problema sobre grupos simples. Entonces, ¿qué hacemos? Vale, tomamos un contraejemplo enunciado de orden minimal. ¿Vale? De orden menor posible. ¿Vale? Esto es equivalente a razonar por inducción sobre el orden del grupo. Vale, entonces, supongo que G es un grupo con el orden lo menor posible que no satisface eso. O sea, tiene orden producto de potencias de dos primos y no es resoluble. Vale, si no es simple, ¿vale? Si tiene algún normal propio, entonces tenemos que tanto el orden de n como el orden del cociente son menores que el orden de G. Entonces, por minimalidad de G como contraejemplo, tenemos que tanto n como el cociente son resolubles. Entonces, por el teorema que he puesto antes, de hecho, esta implicación es bastante más fácil de demostrar, resulta que G es resoluble. ¿Vale? Pero contradice nuestra elección de G. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos suponer que G es simple. ¿Vale? Un contraejemplo de orden minimal de este enunciado necesariamente es un grupo simple, no abeliano además.
Vale, ¿ahora qué hacemos? Vale, ahora tomo un subgrupo de silo de G. Vale, por lo que he dicho antes, sabemos que existe algún elemento central en P no trivial, ¿vale? El centro no es trivial, de un grupo no es trivial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si miro al tamaño de la clase de conjunción, sí. Un grupo de silo, ¿qué es? Un grupo de silo es un grupo de forma que el orden es un subgrupo de G, de forma que el orden de es un P grupo, ¿vale? Es un grupo de orden potencia de P, de forma que P no divide al índice. ¿Vale? Es un subgrupo de forma que el orden es la mayor potencia de P que divide al orden de G. ¿Vale? Los teoremas de Silo te dicen que existen, siempre hay grupos de Silo que son todos conjugados y que dominan a los subgrupos, P subgrupos. ¿Vale? Entonces, eso también lo puedes mirar en el libro de Navarro. Súper sencillito, está todo muy sencillo. Vale. Entonces, un subgrupo de Silo, ¿vale? Por los teoremas de Silo sabemos que existen y es un subgrupo cuyo orden es P elevado a, en este caso, ¿vale? En este caso. Entonces, es un P grupo y sabemos que los P grupos tienen centro no trivial, ¿vale? Entonces, puedo coger un elemento del centro de P y ¿qué ocurre? Que si yo calculo, ¿vale? ¿Quiere decir esto? Que está en el centro de P, quiere decir que P centraliza el elemento. ¿Vale? Que X conmuta con todos los elementos de P. Entonces los expresa de esa manera. Entonces, esto quiere decir que el tamaño de la clase de conjugación de X en G, ¿vale? Este es el mismo símbolo de antes, son todos los conjugados de X en G. De nuevo, esto es este índice y por tanto tiene que ser una potencia del otro primo. Vale, entonces hemos reducido. La cuestión ahora es que hemos reducido la estructura de un contraejemplo de orden minimal a un grupo simple que resulta que tiene un elemento, ¿vale? No trivial, cuya clase de conjugación es potencia de un primo. ¿Vale? Entonces, eso no ocurre en grupos simples. ¿Vale? El resto del curso lo vamos a dedicar a probar que en un grupo simple no abeliano de orden finito, claro, la única clase de conjugación de tamaño potencia de primo es la clase de conjugación de la identidad del grupo. ¿Vale? P elevado a 0. En este caso, Q elevado a 0. ¿Vale? La idea es que vamos a querer probar que si tienes un elemento no trivial en un grupo simple no abeliano, el tamaño de su clase de conjugación es un número compuesto, ¿vale? Que al menos ahí los primos lo dividen. De hecho, bueno, supongo que la evidencia de esto pues, se basaba en mirar que los grupos simples que se conocían hasta el momento satisfacían esto. El problema es que la clasificación de los grupos simples no llegó hasta finales del siglo XX. De hecho, la clasificación de los grupos simples utiliza resultados como el de Burnside y el de Faith-Thompson. Entonces, este resultado es probar esto simplemente utilizando pues, un grupo simple no tiene subgrupos normales. Bueno, y un ejemplo, si tenemos A5, escribo representantes de sus clases de conjugación y también escribo
los tamaños de las clases de conjugación, pues aquí, por ejemplo, se ve, ¿vale? Evidentemente esto no quiere decir nada, pero bueno, quiere decir que sí, que no es falso, por lo menos. ¿Vale? Si miráis los tamaños, esto tiene tamaño 1, después de esto es, bueno, pues son todas las permutaciones que tienen la misma estructura de ciclos, en este caso hay 20, en este caso 15, 12 y 12, ¿vale? Y todos estos números son compuestos. Y para acabar, os digo que históricamente Frobenius fue quien definió los caracteres en 1896. Después uno de sus estudiantes, Schur, desarrolló la teoría de representaciones. Veréis que su nombre aparece mucho. Frobenius trabajó más con caracteres, Schur más con representaciones. Y después Burnside, en 1897, un año después de que se definieran los caracteres, publicó su libro The Theory of Groups of Finite Order. ¿Vale? En el prefacio decía: últimamente la gente está estudiando la representación, ¿vale? Pero yo no creo que eso sea útil. Él dice, yo no creo que una cosa que tú puedes probar con representaciones la vas a poder estudiar con grupos solamente. ¿Vale? Se lo escribió. Después probó este resultado y en 1911, en la segunda edición de su libro, dijo, bueno, parece que se está avanzando mucho en el estudio de los grupos gracias a la teoría de representaciones. Así que ahora voy a incluir un capítulo que trate sobre ellos. Y nada más. En la segunda parte empezamos con teoría de representaciones. Es una hora. Después haré 50 minutos. Y ya estamos grabando, cuando quieras. Que ya estamos grabando, tío. Ah, ya estamos otra vez. Vale, vale. Estaba solamente borrando. Ya tiene audio, ¿no? Sí. Vale, entonces vamos a pensar la segunda parte, que va a ser la más larga, sobre teoría de caracteres en general. Vale, la primera parte voy a hablar de representaciones y caracteres. Como he dicho, aquí voy a seguir fundamentalmente el libro de Self, el libro Representations of Finite Groups. Ok, un compañero vuestro me comentaba que había oído que hay una prueba del teorema de Burnside, PAQB, que usa solamente teoría de grupos. Eso es cierto. Esa prueba se encontró más de unos 60 años más tarde por ahí, 60 a 70 años más tarde. Es bastante más complicada, ¿vale? La desarrollaron 3 matemáticos que lo tenía por ahí, Goldmish, Matsuyama y Bender, y se basa también en ideas de Thomson y de Gloverman, bastante profundas de teoría de grupos, pero si queréis ver, si alguien tiene curiosidad, en el libro de Isaacs está la demostración, usando teoría de grupos solamente, y también en el Kurzweil-Stellmacher también aparece. Vale, nosotros vamos a ver esta, de hecho, digamos que el teorema de Burnside es un poco también la excusa para introducir la teoría de caracteres, que seguramente es así que no se ve en el grado, por si a alguien le interesa. Entonces, en vez de hacer la introducción así más, o sea, de trabajar con ellos, como en el libro de Isaacs, por ejemplo, que habla de álgebras semisimples, descomposición, Weddermont, teorema del doble centralizador, vamos a utilizar otra forma distinta, ¿vale? Pero bueno, empiezo con generalidades y después ya vemos, primero defino lo que son caracteres, representaciones, y después ya tendremos que trabajar para ver propiedades de ellos. Vamos, tal vez.
Vale, entonces, una función, vale, G va a ser un grupo finito siempre. Entonces, una función de G con valores complejos es un carácter, ¿vale? Y escribo que sí pertenece a los caracteres de G de esta manera. Si existe un homomorfismo ρ del grupo G en un grupo de matrices complejas, ¿vale? Eso es lo que se llama una representación de G. Si existe una representación de G, de forma que, ¿vale? El valor del carácter en un elemento del grupo es simplemente la traza de la matriz asociada por la representación. ¿Vale? Esto aprovecho para decir que aquí la composición de este curso, la composición de aplicaciones, perdón, va a ser la que aparezca primero, actúa primero. Entonces aquí, esas composiciones de esta manera, ¿vale? Entonces yo tengo G, tengo una representación que es simplemente un homomorfismo, ¿vale? Quiero recordar, una representación es un homomorfismo de G en un grupo de matrices complejas en este caso. Después aquí tengo la traza, ¿vale? Una matriz, simplemente pues, la suma de los elementos en la diagonal. Entonces, el carácter satisface pues, este diagrama. Entonces, vale, digo que la representación ρ... Ah, sí, perdón. ¿El orden de las matrices es arbitrario? No tengo nada. ¿El orden de las matrices es arbitrario o está fijado de alguna forma? Solísimo. ¿El tamaño de las matrices? ¿El tamaño qué? ¿El número n está fijado de alguna forma también? El número n es simplemente n mayor o igual que 1. Sí, gracias. Sí, solamente eso, sí, cualquier tamaño. Entonces decimos que ρ origina el carácter phi. ¿Vale? Después, en particular, este número n, ¿vale? Si yo calculo el valor del carácter n en la identidad del grupo, ¿vale? Esto es la traza de la matriz ρ de la identidad, que al ser un homomorfismo tiene que ser la identidad, y por tanto, este número es exactamente n, ¿vale? Del tamaño de la representación. Y eso se llama el grado de el carácter o también de la representación, ¿vale? Ok, entonces, la idea va a ser, la idea es estudiar las acciones de nuestro grupo G sobre espacios vectoriales de dimensión finita complejos a través de la traza de la acción. Vale, ¿cómo entran las acciones aquí? Vale, si yo tengo una representación, vale, entonces esto define una acción sobre ese espacio vectorial. Vale, entonces voy a poner un poco de convención, ¿vale? La convención de cómo va a actuar y demás. Yo, un elemento de ese espacio vectorial, para mí van a ser vectores fila. ¿Vale? Va a ser así. ¿Vale? Si yo tengo una matriz, ¿vale? Si yo quiero ver esta matriz, la puedo ver también como un isomorfismo del espacio vectorial, un automorfismo del espacio vectorial. Entonces, puedo verla como, ¿vale? La imagen por A como isomorfismo del espacio vectorial, eso va a ser pos multiplicar por la matriz, ¿vale? En este sentido, ¿qué pasa? Que si yo interpreto las matrices como aplicaciones del espacio vectorial, como aplicaciones esta composición, ¿vale? Es lo mismo que el producto.
¿Vale? Simplemente porque con mi definición, ¿vale? Esta actúa primero, entonces B de A se actúa sobre V, perdón, ¿vale? La imagen de B de la imagen por A de V, y esto es V por A por B ¿vale? Que en este caso, que sea una representación, quiere decir que el producto, o sea, que la imagen del producto es el producto de las imágenes, ¿vale? Y esto es en notación matricial y en notación de aplicación también sería lo mismo, ¿vale? O notación, ¿vale? Lo que vamos en nuestra convención. Entonces, en ese sentido, realmente define una acción porque se cumplen las. Este hecho hace que se cumpla esa acción más en acción. Y después, bueno, en general, podríamos hablar de representaciones como de G como homomorfismos de G en un espacio GL de un espacio vectorial. En general, no necesariamente un espacio vectorial canónico. Sí, perdón. ¿Por qué multiplicamos por la izquierda? ¿Cómo? ¿Por qué multiplicamos por la izquierda la matriz y no por la derecha? La hemos multiplicado por la derecha. Okay. No, pues el vector delante de la matriz, ¿no? ¿Cómo, perdón? VA en vez de AV. Sí. Sí, porque es convención, lo hacemos así, Ah, vale. para que sea acción. Vale. Sí, sí, eso es importante, para que sea acción tenemos que definirlo así. Sí, eso es importante. Entonces tenemos, los vectores son vectores fila. Cuando es un vector fila, la matriz actúa pues multiplicando. ¿Vale? Si el vector es columna, la matriz actúa multiplicando. Ok, entonces, vale, lo que quería decir, podríamos haber definido en general como representación como morfismos de G sobre un espacio de automorfismos de un espacio vectorial en general. ¿Vale? Aquí digamos que la idea es que ya estamos eligiendo una base. Podríamos haberlo hecho así, pero complica algunas cosas, es más sencillo de esa manera. Después en algún momento se nos complicará la vida el no haberlo definido de esa manera, pero veremos. Vale, entonces... Ejemplos. Vamos a ver, caracteres de grado 1. Vale, los caracteres de grado 1, ¿cómo son? Estos son caracteres, los caracteres de grado 1 son los únicos caracteres que coinciden con la representación que los origina, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Estos... ¿Vale? Los notamos como índice lineales, se llaman. Voy a decir exactamente cómo es, esto es así. Vale, son los caracteres que tienen grado 1 y por tanto, ¿qué son? Si yo tengo un carácter lineal, ¿qué es? Como coincide con la representación, por ser de grado 1, simplemente es un homomorfismo de G en el grupo multiplicativo de C, ¿vale? Entonces, ¿esto qué son? Los homomorfismos de G en este grupo multiplicativo. Bien. Siempre tenemos un carácter aquí, ¿vale? Que es el carácter que se llama principal o trivial. ¿Vale? Se denota de esta manera. ¿Vale? Y es el carácter que manda a todo elemento del grupo la identidad, ¿vale? Se llama carácter principal o trivial. Después, por el hecho de que un carácter lineal sea un homomorfismo de G en este grupo multiplicativo, ocurre que, eso es un impasse,
si tienes lambda, un carácter lineal, ocurre que G sobre el núcleo de lambda, ¿vale? Va a ser isomorfo a un subgrupo del grupo multiplicativo de C. Entonces, ¿alguien sabe qué les pasa a los subgrupos finitos del grupo multiplicativo de un cuerpo? Son cíclicos. Son cíclicos. Eso vendría a Galois. Entonces, eso implica que este cociente es cíclico. En particular, si es cíclico, es abeliano. Vale. Vale, este grupo es abeliano. Vale, entonces aquí hago como una pequeña impresión, ¿vale? Esto implica, ¿vale? Que G sobre que el núcleo de un carácter lineal sea abeliano implica que el subgrupo derivado de G está contenido en el núcleo de este homomorfismo, ¿vale? Aquí recuerdo que para los que hayan visto o recordatorio o definición para los que no hayan visto teoría de grupos, ¿vale? El subgrupo derivado de G es el subgrupo generado por todos los conmutadores de elementos en G, ¿vale? Son elementos de este tipo. Se puede definir de esta manera también este subgrupo derivado. Vale, conmutador viene de esta definición. También es el menor subgrupo normal con cociente abeliano. ¿Vale? Y de ahí el nombre de derivado. ¿Por qué existe un menor subgrupo normal con cociente abeliano? Es por lo que comentaba antes, que si tienes dos subgrupos normales con intersección es trivial y que su producto es todo el grupo es isomorfo al producto directo. Eso se puede usar para ver que esta definición tiene sentido. Vale, de todas formas, que quería comentar ese hecho porque es bonito, pero también con esta otra definición del subgrupo derivado, pues ya podéis ver directamente que si yo evalúo un carácter lineal en un conmutador, me va a dar 1, ¿vale? Porque puede ser el carácter un homomorfismo. Vale. Y esa es otra forma de trabajar con grupos resolubles, ¿vale? Si tú vas cogiendo derivados y paso a paso llegas hasta el grupo trivial. Vale, en fin, la cuestión es que sabiendo esto lo que ocurre es que uno se puede ver, ¿vale? No es tan directo, pero que los caracteres lineales de G, ¿vale? Son estos homomorfismos. Al fin y al cabo se pueden identificar con los homomorfismos de G sobre el derivado. Esta identificación simplemente, bueno, pues como está en el núcleo, pues... Entonces los caracteres lineales de un grupo se pueden identificar con los caracteres lineales de su abelianizado. ¿Qué más? Otro ejemplo. Vale, basado en esto. ¿Cómo son los caracteres lineales de un cíclico? Bueno. Pongamos que G está generado por un elemento A de orden M.
¿Vale? ¿Cómo son los caracteres lineales de este grupo? Bien, pues si tengo un carácter lineal aquí, tengo un homomorfismo de G en un grupo multiplicativo de C. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que para que sea un homomorfismo, ¿no? Pues lo que tengo que asegurarme es que, bueno, que se respetan las relaciones, ¿no? Entonces, que yo, ¿dónde mando A? Pues lo tengo que mandar a un sitio, ¿vale? De forma que, pues si yo A lo elevo a M, ¿vale? Obtengo la identidad. Entonces esto es igual a 1. Pero por ser un homomorfismo, esto es igual que lambda de A elevado a M. Vale, entonces, ¿esto qué me dice? Pues que yo tengo que enviar, entonces, la imagen de A tiene que ser una raíz m-ésima de la unidad. ¿Vale? Y no tengo más opciones que esto. Entonces, si yo ahora cojo una raíz primitiva m-ésima de la unidad, ¿vale? Entonces, puedo definir todos los caracteres lineales de este grupo. ¿Vale? Van a ser, los voy a escribir así. Lambda 0 hasta lambda m-1, donde lambda j de A simplemente es esta raíz m-ésima elevada a j. Vale, y de hecho con esto, bueno, en este caso este es el carácter principal de C. Y con esto podemos ver que, de hecho, este grupo tiene tantos caracteres lineales como elementos tiene el grupo. ¿Vale? De hecho, aún más, porque de hecho, este conjunto, ¿vale?, de aplicaciones, si las multiplico con la multiplicación punto a punto, ¿vale?, tiene estructura de grupo. Y es isomorfo al grupo inicial. Una pregunta. ¿De dónde ha salido al principio que es cíclico ese cociente? Es un resultado un poco más profundo. Si tienes un subgrupo finito del grupo multiplicativo de un cuerpo, ese grupo es cíclico. Ok. Siempre. ¿Qué está ahora, no? Normalmente se prueba en un curso de teoría de Galois. Vale. Normalmente, no sé, en otro grupo a lo mejor de cuerpos primos, no sé, no. Vale, entonces, bueno, de hecho con esto podéis imaginaros cómo son los caracteres lineales de un grupo abeliano también. Podéis intentar pensarlo porque los grupos abelianos son producto directo de grupos cíclicos, entonces pues un poco ver cómo son. Vale, vamos a ver algún carácter que no tenga grado 1, ¿no? Entonces, si yo ahora cojo el diédrico de orden 8, que antes he escrito una presentación. Vale, como ejercicio, describid los caracteres lineales del diédrico de orden 8, ¿vale? Podéis utilizar que se pueden identificar con los caracteres lineales de su abelianizado, ¿vale? En este caso, el abelianizado de 8 es el generado por A cuadrado, ¿vale? Y también es el centro del grupo. Vale, podéis intentar escribir cómo son, ¿vale? Escribiendo los valores que tienen los distintos elementos de G, ¿vale? G tiene 8 elementos, no es tan difícil. Vale,
nosotros vamos ahora a construir un carácter de grado 2. O para construir un carácter de grado 2, en este caso, no queda más remedio que construir la representación de grado 2 con la teoría que tenemos. Vale, entonces, ¿qué queremos? Queremos un homomorfismo de D8 en matrices 2×2 con entradas complejas. Pero, como he dicho antes, bueno, vale. Podemos pensarlo así, ¿vale? Vamos a pensarlo directamente a partir de lo que significa eso, ¿no? Un homomorfismo y lo que tenemos. Y después lo podemos ver de otra forma un poco más geométrica, quizá. Vale, básicamente, cuando tenemos un grupo dado por generadores y relaciones, para dar un homomorfismo tenemos que dar las imágenes de los generadores de forma que se satisfagan las mismas relaciones, ¿no? Entonces necesitaríamos dar en este caso pues una matriz A y una matriz B, de forma que A a la cuarta y B al cuadrado sean la identidad y A conjugado por B sea A menos 1. Vale, podríamos, o sea, cualquier elección de matrices de ese tipo nos va a dar una representación del diédrico de grado 2. Vale, ahora para encontrarlas podemos pensar de una forma más geométrica en qué significa esto, ¿vale? Una representación de grado 2 es una acción del grupo diédrico sobre el plano complejo. Entonces, si pensamos que, o sea, D8 lo podemos ver también como si tenemos un cuadrado, ¿vale? Tenemos los vértices y podemos verlo como las transformaciones del espacio, o sea, las permutaciones de los vértices que dejan la forma del cuadrado invariante. En este caso, podríamos ver que podemos hacer esto y después, para que me quede lo mismo que la presentación, podemos hacer esto también. ¿Vale? De hecho, podemos ver que D8 es... Además, coincide con la presentación que hemos dado antes. Vale, en este caso, esto, pues si imaginamos que pues el cuadrado está en el plano, pues simplemente estamos haciendo una rotación. Pues si las rotaciones van en ese sentido, en este caso esto es esquimedios, y después estamos haciendo pues una reflexión aquí sobre esta recta. Entonces con eso ya es más fácil dar la representación, ¿vale? Porque simplemente, ¿vale? Esto sería el equivalente a A y esto a B. Entonces podemos hacer de D8 aquí, pues A lo llevo a... Vale, lo que hace es me lleva el primer vector de la base canónica en menos el segundo vector de la base canónica, ¿vale? Así, y después el segundo vector de la base canónica en el primero. ¿Vale? Por la convención lo que tengo que hacer es escribirlo de esa manera, ¿vale? Escribo las imágenes de los vectores de la base canónica por filas, ¿vale? Por la convención de que las matrices actúen por la derecha. Bueno, y B, en este caso sería 0, menos 1, menos 1, 0. ¿Vale? Entonces podéis comprobar que si esos A y B definen, o sea, satisfacen las relaciones y demás. Entonces, si consideramos el carácter originado por esta representación, perdón, por ρ es, pues, escribo los distintos elementos. Sí, yo qué sé, no soy muy buena haciendo tablas, pero bueno. Está bien, como tabla. ¿Sí? Sí. Bueno,
bueno, podéis ver que calculando trazas, ¿vale? Con esas matrices podéis ver que esto es 2, 0, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0. Vale, ahora mismo veremos que no hace falta escribir tantos elementos para dar los valores de un carácter, pero... Vale, pero como he dicho, en realidad otras elecciones de matrices A y B nos van a dar otras representaciones de grado 2. Podéis intentar ver que cualquier elección de matrices A y B, ¿vale? Nos va a dar una representación de grado 2, como he dicho, pero cualquiera que construyamos va a tener el mismo carácter. En este caso podemos ver que si cogemos, creo que esa también, que no lo he comprobado bien, pero será muy similar, si no es algo así es similar, creo que esta... Ese es el número I. Es otra representación que origina el mismo carácter, ¿vale? Entonces, la representación que origina un carácter no es única. Y nos podemos preguntar cuándo dos representaciones originan el mismo carácter, ¿no? Es una gran pregunta. Vamos a dar una respuesta parcial. Vamos a empezar. Entonces, decimos que dos representaciones ρ y ρ' de G son semejantes si existe una matriz invertible de forma que se cumple esta relación, ¿vale? Si las matrices ρ de G y ρ' de G son semejantes para todo G, pero siempre con la misma matriz que nos da la semejanza, ¿vale? Entonces escribimos, cuando esto ocurre lo escribimos de esta manera, ¿vale? Que ρ y ρ' son semejantes. En particular, representaciones semejantes tienen el mismo grado. También es verdad que representaciones semejantes originan el mismo carácter. De hecho, podréis ver que ρ y ρ' de D8 son semejantes. Vale, la matriz M, no sé si es M o es M inversa, ¿vale? Esto no... Si no es esta, es muy parecida. El lema es que dos matrices semejantes originan el mismo carácter. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? Porque la traza es invariante. Muy bien, porque la traza es una invariante de semejanza. Perfecto. Vale. Entonces, llegamos a la cuestión 1, que es una cuestión que queremos responder. Hemos visto que dos representaciones semejantes originan el mismo carácter. La cuestión es, ¿dos representaciones son semejantes si solo si originan el mismo carácter? Vale, esto reduciría el estudio de las representaciones al estudio de sus caracteres. Que es un resultado, pues sería algo realmente increíble teniendo en cuenta que una cosa es una matriz para cada elemento del grupo, una matriz,
que puede ser muy grande, mientras que el carácter es que a cada elemento del grupo un número. Propiedades de los caracteres. Vale, hay una propiedad que para contestar a esta cuestión vamos a tener que trabajar, ¿vale? No es fácil de responder. Pero vamos a ver algunas cositas que podemos decir de los caracteres, propiedades, a partir de la definición. La primera es que bueno, tenemos un carácter, un elemento del grupo. Vale, la primera, pues, ya ha aparecido, la demostración ya la hemos visto, pues que un carácter es constante sobre clases de conjugación de G. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vale, eso quiere decir que los caracteres son una cosa que se llama funciones de clase. Son aplicaciones de G en los números complejos que son constantes sobre clases de conjugación. Que satisfacen eso, ¿vale? Se escribe, ¿vale? Class functions, funciones de clase, que son un espacio vectorial complejo de dimensión en el número de clases de conjugación de G. ¿Vale? Esto aparecerá en otro momento, más adelante. Y eso, la demostración es simplemente, pues consideramos una representación que lo origina y de nuevo usar que la traza es un invariante de semejanza. Después, el valor de un carácter en un elemento del grupo es una suma de el grado de el carácter raíces de la unidad. ¿Vale? Los valores de los caracteres siempre son sumas de raíces de la unidad. Y la última es que el módulo, ¿vale? El valor de un carácter siempre es un número complejo, el módulo siempre es menor o igual que el grado. ¿Vale? El módulo, el valor de un carácter siempre es menor o igual que el grado del carácter. ¿Vale? Y esta se deduce de la segunda directamente. Y la demostración de la segunda, la 1 ya la hemos visto, de la 2, pues simplemente si cojo una representación que origina el carácter, pues tengo la descomposición de Schur, ¿vale? Que lo que me da es que existe una matriz unitaria, ¿vale? Las filas son una base ortonormal, de C en este caso, de forma que Rho de G es semejante unitariamente a una matriz triangular. ¿Vale? La clave, esa es la descomposición de Schur y la clave es que esta matriz es triangular, ¿vale? Entonces, si T es así, ¿vale? Pongamos que es triangular superior. Tendría que ser superior. No sería inferior en este caso, creo. Porque sí. En este caso sería inferior. Pero bueno, si no, si inferior o superior es una matriz triangular. Y lo que pasa es que si yo cojo el orden de G es M, ¿vale? Por ser Rho una representación, al final vais a ver que cuando yo elevo a M esta matriz triangular, pues me va a salir la identidad. ¿Vale? Eso en particular, ¿qué quiere decir? Pues que yo no sé lo que va a pasar por debajo de la diagonal, pero en la diagonal ¿vale? Esto habrá cambiado, pero en la diagonal tengo
estos numeritos. Esto quiere decir, pues nada, que todos estos números, que hay tantos como el grado del carácter, pues son 1. ¿Vale? Y por esta forma, de nuevo, porque el carácter es la traza y es un invariante de semejanza, pues al final el valor es simplemente esta suma. No, es la hora esa. Ah, eso no va. Uy, ya estamos acabando. Va, a ver si... Vale, ya estamos, me queda nada. Vale, eso lo pensáis, ¿vale? Aquí elevando rho de g elevado a m, tiene que ser la identidad, entonces es rho de g elevado a m. Vale, entonces, los caracteres son... Sí, también es diagonalizable porque T a la n menos identidad tiene raíces distintas. ¿Cómo, perdón? Que T sería diagonalizable porque X a la n menos identidad tiene raíces distintas. ¿No? Entonces el polinomio mínimo no tiene raíces. ¿Por qué tiene raíces distintas? Porque el Ah, mínimo sí. divide, entonces... Bueno, está claro. Creo que sea diagonalizable... O sea, tú tienes una matriz que tiene que a la n es 1, porque como el grupo es finito, tiene orden finito, ¿no? Entonces, como la matriz a la n es 1, el polinomio mínimo divide a eso, que es el conjunto de factores lineales, así que es diagonalizable. Y los autovalores... Es verdad que las matrices asociadas a representaciones son diagonalizables, pero creo que la diagonalización no se puede probar así, lo tengo que pensar. O sea, tú puedes probar que las matrices asociadas a representaciones son diagonalizables, pero no tengo claro, o sea, lo pienso. Creo que lo pensé una vez lo que me estáis diciendo vosotros, pero creo que hay algo que no funciona. A lo mejor sí que funciona, pero... Lo tengo que pensar. Pero tú sabes cosas sobre el polinomio mínimo, no sobre el polinomio característico. Pero lo diagonalizable te lo da que el polinomio mínimo se descompone en factores lineales, no que el polinomio característico se descomponga en nada. No, porque después el polinomio característico puede ser que no se descomponga en factores lineales, entonces puedes tener cosas todo de... el factor lineal que divide al polinomio característico divide al mínimo, porque es el te sale de un autovalor y por lo tanto son su espacio invariante. No sé, vale, ok. Ahora mismo no tengo... No tengo en la cabeza exactamente todos esos resultados, pero no he visto en ningún sitio en el que se prueba así que las matrices asociadas a representaciones son diagonalizables. Entonces sería la forma más fácil y es un poco raro. Entonces, pero no lo sé. Os lo digo mañana. Vale, lo importante, en los pocos minutos que me quedan, si me dejáis definir lo que es un carácter reducible y así voy más... voy conforme a lo que tengo que hacer cada día. No entres en pánico, ¿eh? Que no hay... Que no entres en pánico, que no hay prisa ninguna, que... Está bien que sí, que no tengas... Que no ¿Estoy tengas bien? prisa. Que no tengas prisa. Ah, vale, bueno, sí, joder, no está bien acabar tarde. Ah, vale. Vale, entonces para representar un carácter basta dar los valores en representantes de las clases de conjugación, ¿vale? Entonces podéis representar, bueno, esto lo dejo. Vale, definición. Decimos que un carácter es irreducible si no existen caracteres de forma que X sea la suma de estos dos caracteres, ¿vale? ¿Vale? Como los caracteres tienen que tener por lo menos grado 1, no hay una descomposición trivial, simplemente es así. Entonces, por ejemplo, vale, denotamos
Vale, escribimos que en este caso este carácter pertenece al conjunto de irreducibles de G. Vale, por ejemplo, el carácter trivial y todos los caracteres lineales con esta definición son irreducibles. Vale, aparte también con esta definición, dado un carácter, vale, con esta definición siempre voy a poder escribirlo como una suma de caracteres irreducibles, ¿vale? En principio yo no sé cuántos caracteres irreducibles hay, lo que sí que sé es que casi todos estas multiplicidades tienen que ser cero, ¿no? Quiero decir, no sabemos cuántos hay aún de caracteres irreducibles. Si hay un número infinito, casi todos tienen que ser cero. Si hay un número finito, pues como sea, pero hay una exposición de este tipo. Entonces, otra cuestión. Vale, esas son cuestiones que queremos responder mañana. Es dado un irreducible, ¿cómo es una representación que origina G? Que origina ¿sí? Y después, otra cosa que cuenta más o menos es que ¿cuántos caracteres irreducibles hay? ¿Vale? Queremos... No, espera. No quería preguntar esto, entonces tengo la tercera pregunta. Dada una descomposición, ¿es única? Vale, entonces, una primera cosa es que podemos decir, y con esto acabo, es que una representación que origina un carácter irreducible no puede ser semejante a una suma directa de representaciones. Entonces, vale, si tengo representaciones de G, pongamos 2, da igual, puedo definir la suma directa de las representaciones, ¿vale? De modo que a cada G le asigno la matriz diagonal por bloques de esta manera. Vale, entonces, esta es una representación y la denoto de esta manera, ¿vale? Como suma directa de esta representación. Y la primera observación es que si ρ origina un carácter irreducible, entonces ρ no puede ser semejante a una suma directa de representaciones, ¿vale? Entonces la última cuestión, y con eso ya acabamos hoy, es, ¿vale? Esto caracteriza las representaciones que originan caracteres irreducibles. Entonces vamos a empezar por resolver esta cuestión 3, que es la más fácil de las 3. Y mañana vamos a empezar a estudiar lo que se llama representaciones irreducibles. Y veremos que las representaciones irreducibles originan caracteres irreducibles y demás. Vale. Gracias.